en ocasiones no entendemos que la fe no puede ser circunstancial. La fe no depende de lo que hay en el bolsillo. La fe no depende de lo que hay verdaderamente. ¿Aquí sí se escucha? Me confirman, por favor. La fe no depende verdaderamente de lo que, cómo tú te sientes o cómo te levantaste. La fe depende de lo que Dios dijo. La fe depende porque su palabra es real. La fe depende del Señor porque sus promesas son sí y son amén. En las promesas de Dios, usted necesita entender que reposa una alta dosis de fe. Y nosotros, como hijos de Dios, como herederos, como coherederos, juntamente con Cristo, necesitamos apropiarnos de esa fe que es sobrenatural. Escucha esto, dice la palabra que, muy bien, qué bueno que se escucha. Dice la palabra, en el nombre del Señor, que Jesús se encontraba en una casa y de repente 4 amigos tomaron a otro amigo, el cual estaba en una condición de paralítico. Es decir, un paralítico está denominado porque no puede mover sus extremidades, es decir, está limitado. El paralítico, la circunstancia actual, lo tenía limitado a creer que podía recibir un milagro del Señor. Pero sin embargo, algo sucede. Había 4 amigos que tenían una fe no circunstancial. ¿El por qué? ¿Por qué te digo que no es una fe circunstancial? Porque ellos no se dejaron opacar la visión por la condición de su amigo. Ellos sabían y entendían que su condición no representa su posición en el reino, sino que a través de su posición en el reino, ellos podían cambiar su condición. Entonces, un día, esos 4 amigos comienzan a operar en algo que se llama fe con entendimiento, es decir, una fe inteligente. El cristiano de hoy día se le dificulta operar en una fe con entendimiento. Estos 4 amigos se sentaron, planificaron, estructuraron, visionaron y ejecutaron cómo ellos iban a recibir el milagro. Entonces, la verdadera fe, la fe inteligente, la fe con entendimiento, la fe que realmente viene del Espíritu, no es una fe fortuita, no sucede porque sí, es una fe que planifica, es una fe que visiona, es una fe que entiende, incluso analiza cuáles son los posibles riesgos, dificultades o desafíos que se le presentan en el camino. Eso es una verdadera fe, pero nuestra fe hoy día está basada en la emoción y no en el razonamiento espiritual del Espíritu Santo. Usted necesita entender que para que Dios poder operar, Dios siempre opera en algo o en alguien. Nótese bien, Dios siempre opera en algo o en alguien. Casi nunca Dios opera en la nada. Realmente se acabó el vino. Señor, se acabó el vino. Y cuando el vino se acabó, le trajeron el agua. Siempre Dios opera sobre algo. Siempre Dios va a operar en alguien. Entonces, hoy día nosotros queremos que Dios opere en nosotros, a nuestro favor, a nuestra conveniencia, a como nosotros pensamos, a como nosotros creemos, pero no es la operación del Espíritu. La operación del Espíritu es que usted necesita ser inteligente. La fe es planificadora. Es por eso que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿qué sucede? Pedro le dice, lamentablemente, Señor, en este momento me están cobrando el arriendo. El Señor le dice, ve, saca tu caña, ve al río, lanza el anzuelo y el primer pez que saques, ese tiene el dracma. Ve, paga por ti, paga por mí. Eso es inteligencia espiritual. Jesús opera en inteligencia espiritual. Lamentablemente nosotros operamos en una fe emocional. Mi fe depende de que si estoy bien. Mi fe depende que si me pagaron la quincena. Mi fe depende que si me salió el contrato, de que si estoy bien con mi cónyuge, si ese día todo me salió bien. Eso no es fe, eso es emoción. La verdadera fe es como la fe de sus amigos. Ellos llegaron, planificaron y ellos dijeron posiblemente vamos a encontrar un desafío, vamos a encontrar una amenaza. Y la amenaza que ellos encontraron mientras que analizaron fue que a Jesús lo iba a perseguir mucha gente, que posiblemente no había un espacio, posiblemente no había un lugar en el cual ellos pudieran acceder para llevar a su amigo. Ellos dijeron, ¿qué pasa si verdaderamente todo está copado? Quizás alguno dijo, ¿no regresamos? Otro dijo, vamos otro día. Otro dijo, ¿para qué vamos? Él es paralítico de nacimiento. Pero quizás uno dijo, no, nuestra fe no puede ser circunstancial. Nuestra fe debe estar enfocada en el destino, en el propósito que nuestro Padre Celestial ha colocado sobre nosotros. La Biblia dice algo muy claro. A cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe. Ahora, la medida de fe que te fue otorgada y me fue otorgada se va a desarrollar siempre y cuando sea sometida a circunstancias. Escuche bien, las circunstancias no están establecidas para frenar tu fe, sino para desarrollar el poder de tu fe. A donde tú veas una circunstancia adversa, usted necesita entender que es una oportunidad para que su sustancia, la medida de fe que el Señor ha colocado en ti, sea desarrollada. Pero cuando no entendemos que la fe es
espiritual, es visionaria, es planificada. Entonces, cuando se aparece un desafío en el matrimonio, en la familia, en la empresa, en la iglesia, en mis emociones, entonces tiendo a deprimirme, abandono la fe, entonces dejas de creer. Estos hombres y mujeres que estaban allí junto con Jesús, cada uno estaba demandando un milagro. Señor, sana, sana, sana. Los amigos del paralítico, ellos llegaron a la puerta y efectivamente encontraron que era imposible entrar. Era imposible. Los paralíticos, había mucho, habían ciegos, habían cojos, había de todo un poquito. Pero estos amigos llegan en ese momento y se dan cuenta que no hay acceso. Se dan cuenta de que no hay avance. Se dan cuenta de que todo está mal. Y ellos, en vez de regresar, tener una fe circunstancial, decir lo que es de Dios, no añade tristeza. Porque en ocasiones, cuando hay un desafío en nuestra vida, decimos, no, es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si fuese de Dios, fuese fácil. Si es de Dios, se me da. Otros utilizan dichos de Salomundo. Lo que es del cura va para la iglesia. No funciona así. Lo que es de Dios es guerreado. Lo que es de Dios rompe obstáculos. Lo que es de Dios se atreve a abrir techo. Entonces, resulta que durante todo ese proceso, ellos, cuando vieron que no había avance, cuando vieron que el camino estaba cerrado, cuando vieron que no había una oportunidad, ellos dijeron, es una buena oportunidad para que la medida de fe que Dios ha colocado dentro de nuestros corazones se multiplique. Ellos vieron y crearon de una amenaza una oportunidad. Eso es lo que hace la fe. La fe está diseñada para desatar resiliencia. La fe está diseñada para convertir una amenaza, un desafío en una oportunidad. Yo no sé qué desafío estás experimentando, pero el desafío que estás experimentando como matrimonio, como familia, que estás experimentando en tu hogar, que estás experimentando en tus finanzas, realmente es una oportunidad para que tu fe se convierta en una fe rompetechos. Ellos dijeron, se acabó esto quizás, pero siempre hay alguien que tiene fe, siempre hay alguien que está cargado del Espíritu. Y dijo lo siguiente, vamos a buscar camino. Es lo que hace la fe con entendimiento. La fe con entendimiento abre camino. La fe con entendimiento, cuando el plan A no funciona, buscan un plan B. La fe con entendimiento, si la puerta está cerrada, ellos buscan una ventana. La fe con entendimiento, cuando ve que la ventana también está cerrada, ellos tratan de abrir el techo. Pero la fe con entendimiento es un regalo el cual Dios le otorgó a sus hijos. Aleluya. Es tiempo de entender la fe. No podemos seguir creyendo que la fe es una varita mágica. Señor, yo creo y espero que algo suceda. No, no va a suceder. Porque si estás orando por algo y no te estás moviendo, tú no estás creyendo. Tú te estás enloqueciendo, estás soñando. La verdadera fe provoca una acción con visión. La verdadera fe produce resultados en el Espíritu. Estos hombres se dieron cuenta de que Jesús estaba allá. Y en ese momento el obstáculo aumentó la fe. Es decir, el obstáculo se convirtió en combustible espiritual para que ellos vencieran, subiesen a otro nivel espiritual. Ese es el obstáculo que estás viviendo. Simplemente es para llevarte a entender que de la manera que lo estás haciendo no funciona, que debes imprimirle una fe con entendimiento. Ellos llegaron, quizás intentaron por la puerta, no se podía. Intentaron por las ventanas, no se podían. Ellos dijeron, busquemos una cuerda, guindémosla a ese árbol, inteligencia espiritual. Subámoslo, estemos en el techo, 2 lo subimos, 2 lo sostienen allá. Luego nosotros nos subimos y entre todos rompemos el techo y le bajamos a este amigo mío, a Jesús. Y de seguro Jesús lo va a sanar. En ese momento, ellos cuando ejecutaron el plan, la visión y el proyecto, automáticamente llevaron herramientas para romper el techo. La fe es planificada. Rompieron todo y una vez que rompieron todo, bajaron al paralítico y cuando Jesús vio que lo estaban bajando, Jesús no vio al paralítico. Nada más. Jesús no vio que rompieron el techo. Jesús vio la fe con inteligencia, con entendimiento y con discernimiento espiritual. ¿Por qué te digo discernimiento? La fe debe tener discernimiento. ¿El por qué? Porque ¿cómo sabían ellos en qué lugar específico de la casa se encontraba de Jesús? Y cómo sabían ellos en qué lugar romper el techo. Eso se llama tener planificación, planimetría espiritual. En ocasiones nosotros le estamos orando a Dios, le estamos diciendo, papá bendíceme, papá oro por una empresa, oro por una casa, pero no tenemos entendimiento. No estamos planificando la operación de Dios en nuestra vida. Y me dirás, no creo eso de que la fe debe ser con entendimiento o planificada. Cuando el Señor llama al pueblo de Israel y le dice, vayan, y porque les voy a entregar a Jericó, le digo, marchen alrededor de ellos. Den 7 vueltas, luego lleven los sacerdotes, lleven a los levitas, lleven el arca, toquen los chofar, todo eso es planificación. Entonces, como cristianos, hoy día
usted y yo necesitamos entender que en este momento el Señor está demandando que nuestra fe no sea una fe circunstancial, sino que sea una fe con entendimiento, sino que sea una fe genuina. El Señor quiere que sea una fe verdadera. Entonces, ¿esta fe verdadera está dentro de nosotros? Sí, sí está. De hecho, la Biblia dice que a cada uno de nosotros se nos fue otorgado una medida de fe. Y te preguntarás, ¿cuál es mi medida de fe? Y hoy te voy a hablar por el Espíritu, ¿cuál es tu medida de fe? La medida de fe es aquella que se manifiesta en tu vida cuando todo está mal. Si cuando todo está mal, cuando los vientos son contrarios, te deprimen, te tumban y no te dejan avanzar, pues tu medida de fe es muy pequeña. Si cuando quizás tienes que cancelar algunas deudas, no tienes para la provisión, posiblemente estés experimentando algún agravio en tus relaciones personales y estás pensando en tirar la toalla y estás diciendo hasta aquí, no sigo más, no me la calo más, no aguanto más. Esa es tu medida de fe, porque la medida de fe que Dios ha colocado se manifiesta no simplemente cuando todo está bien, sino cuando está mal, porque es allí donde se conocen los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios debemos entender que si operamos con una fe y entendimiento espiritual, nuestra vida espiritual va a ir a otro nivel. Así que allí donde estás, hoy yo te invito a que puedas tener una buena oportunidad, te invito a que puedas planificar el siguiente movimiento de fe que vas a dar. Entonces, esto más o menos opera de la siguiente manera. El cristiano ortodoxo, el normal. Señor, yo estoy llorando, Padre, bendíceme porque yo voy a ir a viajar. Entonces el cristiano llega, viaja, se monta, arranca, comienza a padecer ciertas dificultades en el viaje con su familia. Posiblemente no tienen para la provisión. Llegaron y cuando llegaron están endeudados. Los bancos se lo están comiendo. Comienzan a decir, Señor, ¿por qué si yo quería darle un rato agradable a mi familia? Yo quería bendecir a mi familia. Y te preguntarás, ¿qué pasa? ¿Fue de Dios o no fue de Dios? Posiblemente el viaje sea de Dios. El problema es que no lo planificaste, no lo visionaste. Esa es la fe que va a predominar para este tiempo. Entonces cuando llegas encuentras un caos, resultado contrario, los bancos atormentándote y realmente eso nunca fue de Dios en ese diseño. Usted necesita entender, la Biblia dice, ¿quién que se prepara para construir no se sienta primero a planificar y a calcular realmente si puede o no puede? La fe no puede ser emocional. No son las emociones, es la visión. Dios no trabaja con emoción, Dios trabaja con visión, Dios trabaja con propósito, Dios trabaja realmente con un entendimiento que ha colocado en nosotros que se llama la mente de Cristo. Estos 4 amigos realmente causaron una hazaña. Y dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y es increíble, posiblemente el paralítico representa una condición espiritual. Posiblemente el paralítico ya no creía, estaba totalmente triste, deprimido, decepcionado. Posiblemente pensó que nunca más volvería a caminar. Y fue quizás hasta incrédulo a ir a ver a Jesús. Pero Jesús no se enfocó en la fe del paralítico, pues el paralítico ya estaba paralítico. Jesús comenzó a darle crédito a las personas que sacaron al paralítico de esa condición. Es por eso que no sé quién en tu vida hoy está representando a un paralítico en la fe. Yo no sé quién está cuadrapléjico en la fe. No sé en qué área usted está dejando de creer. No sé si realmente hay circunstancias hoy en tu vida que te están llevando a declinar en el punto de fe. Pero lo que te quiero decir es que la medida que Dios te dio de fe con la circunstancia que hoy te rodea es la mezcla, es la ecuación perfecta para causar un terremoto, un de repente cargado de mucha fe. Porque la fe que Dios da vence al mundo. La fe que Dios da no depende de lo que está en mi bolsillo. La fe que Dios me da depende de lo que creo en mi corazón. Es por eso que usted necesita creer. Jesús, cada vez que iba a sanar a alguien, iba a curar a alguien, el Señor le preguntaba, ¿crees? ¿Qué quieres que haga? ¿Crees que te puedo sanar? ¿Crees que te puedo liberar? ¿Crees que te puedo bendecir? Quizás parece una pregunta bastante extraña, pero Jesús no va a operar en nadie que no quiera creer. Usted necesita entender esto. La fe a partir de ahora tiene que ser intencional. La fe a partir de ahora debe ser una fe con entendimiento. Muévase con un entendimiento, porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ende, usted necesita entender, debe tener certeza, entendimiento, visión para obtener lo que no se ve. El Espíritu Santo de Dios está interesado, muy interesado, en que tus niveles de fe se vayan a dimensiones espirituales. El Espíritu Santo quiere que la fe que sobrepasa todo entendimiento se incruste en lo profundo de tu corazón. Sé que estás atravesando una circunstancia adversa.
Sé que estás tratando de buscar salida. Has colocado posiblemente la fe en los médicos. Has colocado la fe en tu casa. Has colocado la fe quizás en tu esposo, en tus finanzas. Y el problema de colocar la fe en el lugar incorrecto es que mientras que la fe sea colocada en el lugar incorrecto, hablo terrenalmente, está expuesta a acabarse. ¿El por qué? Porque la mayoría de nosotros tendemos a colocar la fe en nuestras finanzas. Y nuestras finanzas en ocasiones son fluctuantes, son muy variables. Y en el momento que la finanza fluctúa, fluctúa mi fe. En el momento que las finanzas menguan, menguan mi fe. Cambia mi estado anímico, cambia mi entendimiento, cambia mi razonamiento, cambia mi corazón, cambia todo. Y hoy en día necesitamos entender esto. Recuerdo que en estos días estábamos predicando y el Señor trajo una revelación poderosa. Y la revelación poderosa era la siguiente. En este momento hay muchos profetas que profetizan fácilmente. ¿Y cómo un profeta puede hacerlo fácilmente? Sencillo. Porque mientras que la persona tenga su fe en el plano natural, entonces esa persona va a ser circunstancial. Llegan a la congregación, llegan donde el ministro, con esa cara triste porque no tienen cash, con la cara triste porque se le ve por encima la problemática. Entonces el ministro de Dios le dice: así te dice el Señor, estás pasando por circunstancias adversas, estás atravesando esto, estás sufriendo esto. Y la persona dice: sí, fue de Dios. ¿Qué de Dios va a hacer eso? Simplemente que tu fe depende de 15 y un último. Tu fe depende de lo que está en tu bolsillo. Lo demuestras en la cara y es fácil profetizarte. Pero cuando la persona no tiene una fe circunstancial, sino que está cimentada en Dios, el profeta que te tenga que profetizar tiene que estar en el Espíritu. Porque a simple vista, aunque no tienes para comer, estás enfermo, posiblemente no tienes empleo, pero tienes una sonrisota creyendo que aquel que comenzó la obra la va a terminar. Entonces esa persona va a decir: no sé si está bien o está mal. Esta mujer, este hombre está totalmente feliz. Y es lo que necesitamos entender. Usted tiene que comprender que el mover espiritual que Dios trae para este tiempo va a ser por medio del entendimiento. Vuelvo y te lo repito: tu entendimiento espiritual lo determinará todo o no determinará nada. Dios ha decidido, por el poder del Espíritu Santo de Dios, traer, derramar un entendimiento fresco, nuevo, concerniente a la fe. La fe que rompe techos es una fe inteligente. Vamos, escriba eso. La fe que rompe techos es una fe inteligente. Es una fe que se adelanta a lo que puede pasar. La fe que rompe techos es una fe bajo anticipación. Y me dirás: ¿cómo funciona esto? Sencillamente, muchos de nosotros creemos que David, a la hora de ir en contra de Goliat, lo hizo fácilmente porque sí. No, David ya había tenido un entrenamiento en su fe en el secreto. David ya había planificado sus tiros, porque la Biblia dice que David ya había matado osos y leones en el secreto. Y gracias al entrenamiento, gracias a la preparación, a la planificación, con su arma logró desarrollar su habilidad, entendiendo que si se perfeccionaba, Dios le iba a abrir una nueva puerta. ¿Usted cree que si David no hubiese perfeccionado, no se hubiese preparado, no le atina a Goliat? Sin embargo, entendemos que el que direccionó la piedra fue el Espíritu Santo. Sí, pero David había colocado su preparación, su planificación y su visión. Dios siempre trabaja en algo o en alguien. Entienda esto. Dios siempre trabaja en algo o en alguien. ¿Quiere usted seguir que Dios le abra puerta? Entonces planifique su jugada maestra de fe. Sea usted un estratega en la fe. Sea usted un estratega del Señor. Escuche esto. El Espíritu Santo es un estratega por naturaleza. El Espíritu Santo de Dios se mueve en fe. Escuche esto: cuando concibe a Jesús en el vientre de María, el Señor comienza a aparecérsele en visión a José y a María y a moverlo de un lugar a otro de manera estratégica. No, a lo mejor usted dirá: ¿por qué se movieron? Quizás no tenían fe. No, se movieron bajo el principio de la fe. Porque cuando tú eres inteligente, la fe preserva tu propósito. Cuando usted opera en inteligencia, usted preserva sus bienes en la fe. Es por eso que a partir de ahora le invito a que planifique, visione y cree una estrategia sobre el próximo movimiento que vas a hacer. No sé si vas a romper el techo para hacerte de una vivienda, no sé si vas a romper el techo para hacerte de un viaje, no sé si vas a romper el techo para hacerte de tu ministerio, de tu llamado, pero lo que te quiero decir de parte de Dios es que llegó el tiempo de operar en la fe inteligente. Llegó el momento de romper techos de oposición. Tu oposición no representa tu destrucción. Tu oposición en este momento representa una alianza,
Una alianza, ¿por qué? Oposición, más la fe inteligente realmente es una reacción espiritual que se va a desatar en su tiempo, en su momento y en el lugar adecuado. Sigue creyendo al Señor, sigue preparándote, sigue leyendo, sigue instruyendo, sigue estudiando, sigue planificando, porque te estás preparando, te estás preparando. El proyecto de fe más grande que tenía el Señor, lo tenía con Jesús de Nazaret. Y el Señor entendió que la fe era con inteligencia y decide preparar a Jesús durante 30 años de ministerio para ejecutarlo durante 3 y medio, casi 4. Entonces, ¿cómo funciona esto? De que el Señor preparó a Jesús en todo momento para que no se equivocara en ninguna parte del camino. Y el proceso de fe, la medida de fe que expandió el ministerio de Jesús fue desarrollada en el desierto. Justamente en ese proceso de desierto, cuando enfrentó todas las circunstancias, las tentaciones, las fieras, aún a Satanás, salió victorioso y su medida de fe fue aumentada proporcionalmente. Tanto así que cuando salió del desierto comenzó a ser discípulos y comenzó a sanar, a liberar y a bendecir a la gente. Ese es el proyecto de fe. El proyecto de fe no sucede porque sí. Entonces, hay personas que están aspirando precisamente a un puesto de gerencia, a un puesto donde Dios le haga devengar gran cantidad de dinero para bendecir a su familia, pero nunca tuvo una preparación. Entonces la fe realmente afecta a la tierra, pero no manipula a nadie. Entonces creemos que la fe manipula. No, la fe no manipula. La fe de Dios se ejecuta en la tierra para tener resultados siempre y cuando usted también ponga su granito de arena. Si usted le está orando a Dios por una casa, no espere que le caigan los ladrillos de allá arriba. Si Dios te tira la casa de arriba, pues lo mata, hermano. Usted necesita entender que si le está orando, yo tengo fe por una casa, yo tengo fe por mi casa, vaya planificándola, vaya creando los planos, invierta al menos en eso. Comience a comprar el primer ladrillo, eso es tener fe. Comience a ahorrar, comience a buscar estrategias que le permita devengar dinero y usted seguir comprando los materiales. Eso es fe. Por cuanto yo creo que Dios me va a dar mi casa, yo sé y tengo fe de que me va a ir bien en la venta. Y así Dios dice a alguien que entiende cómo opera la fe. Entonces, entendimiento. Tu entendimiento necesita ser manifestado. Tu entendimiento. Mire, un consejo que yo le puedo dar a la juventud hoy día, a las personas, es que si usted no echa raíces, bases, en estos momentos en sus estudios, va a llegar el momento donde cuando te alcance la vejez, vas a comenzar a pasar necesidades. Veo muchos ancianos, acá en Cúcuta hay muchos ancianos, en los semáforos pidiendo. Ellos a lo mejor se hicieron comerciantes en su tiempo, no les fue muy bien, decayó el comercio, la rama en la que estaba, y hoy día se encuentran mendigando. Pero la preparación para este tiempo es vital. Dios opera en preparación. Tu preparación, Dios la puede utilizar para abrirte una puerta en el futuro. Es por eso que necesitas comenzar a creerle a Dios. Usted necesita entender que se está preparando ahora para enfrentarse a un Goliat en el futuro. La preparación de David determinó su posición en el reinado. La preparación de David representó su futuro asegurado. Es lo que necesitamos entender. Estamos en una generación donde creemos que la fe es positivismo. Declaro que en el nombre de Jesús me va bien. Profetizo que me va bien. Este es mi año. Y viene diciembre, señores. Ahorita se empieza. Este es mi año. 2022, perdón. Lo profetizo, yo lo creo. Entonces, muchas personas que sé que puede pasar así, ¿qué va a pasar? Que se van a hacer de ropa interior color amarilla. Entonces la ropa interior, color amarilla, ellos quieren tener prosperidad. Luego van a agarrar una maleta, la van a llenar o vacía y comienzan a recorrer la casa porque ellos dicen que llegó el tiempo de viajar. Luego agarran uvas y comienzan a tragar uva porque ellos creen que va a haber abundancia. Eso no es fe. Superstición. Y la fe no opera en la superstición. No opera. Es por eso que hay gente que cree en estos momentos que si pasa debajo de una escalera, entonces le va a ir mal. Si me das la sal, le va a ir mal. Si me das el cuchillo, le va a ir mal. Entonces no funciona así. La fe no le interesa la superstición. La fe opera en una dimensión espiritual, pero usted tiene que operar en una dimensión natural. Es por eso que si quieres viajar, ahorra, saca tu pasaporte y de seguro lo vas a hacer. Si quieres prosperar, prepárate, emprende, invierte, ahorra y vas a prosperar. No necesitas la ropa interior amarilla. Entonces, así es que opera la fe. La fe es imprimiéndole verdaderamente una acción, visión. Si no hay una acción, eso es emoción. Muchos de nosotros tenemos sueños y los sueños están guardados, los sueños están allí realmente aprisionados
Y no entendemos que el Espíritu Santo de Dios lo que quiere es que te desarrolles en la dimensión de fe. Tu medida de fe se va a extender. Yo creo en el nombre de Jesús que este mensaje, este devocional te ha abierto el entendimiento. Este devocional está marcando un antes y un después en tu vida. Yo creo que tu sustancia, la medida de fe que el Señor colocó dentro de ti, se ha estirado, se está estirando. ¿Qué pasa con los procesos? Me preguntarás, ¿sabes qué pasa con los procesos? Los procesos simplemente han estado estirando tu medida de fe. El día que no has tenido, el proceso lo estuvo estirando, pero no lo entendiste. El día que no tenías pasaje, que tuviste que caminar, que tú pensabas y te entristecías y decías, Señor, no tengo nada, y te sentías triste, quizás ibas llorando, el proceso te estaba estirando la medida de fe para que accionaras. Posiblemente cuando te robaron o cuando tuviste la pérdida o cuando te quitaron algo, hiciste ese negocio y fracasaste, tu medida de fe estaba siendo estirada, estirada, estirada. El Señor, por medio del proceso, por medio del desierto, por medio de la aflicción, por medio de la traición, por medio de lo que no se da, estira tu medida de fe. Incluso los no de Dios están diseñados para estirar la medida de fe que te fue dada desde antes de la fundación del mundo.